Pero así estoy subiendo ya el volumen y bueno, disfrute de esta alabanza y ya vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Fuera. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Y el suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Yo le dije que venía el tema era más fuerte que el otro, ¿eh? Tremendo, poderoso. Realmente es una alabanza de decretos proféticos, que es muy diferente a elevar una oración. Cuando nosotros oramos, estamos pidiendo y estamos rogando, pero cuando nosotros estamos soltando decretos proféticos,
es porque ya hay una autorización legal de parte de Dios como para soltar esa palabra. Por eso hay la palabra del Señor, ¿no? que cito, y cito textualmente, donde dice que cuando venga el día de la manifestación del inicuo, el Señor lo matará con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Y cuando está hablando de la espada de su boca, está hablando en el poder de la palabra, es decir, en el espíritu de la palabra. Por eso, como decíamos al principio, yo puedo tener el conocimiento, pero el conocimiento no alcanza cuando nosotros nos metemos en el campo de batalla. Dos cosas que son muy interesantes. Para entrar en el campo de batalla, primero, tengo que tener la asignación de Dios acerca de ese lugar. Y en segundo lugar, tengo que entender que es el kairos de Dios para que yo pueda entrar en ese tiempo de guerra. Porque de hecho, si no lo más probable, como esto es absolutamente espiritual, es que voy a ser muy clara en este asunto, es que espíritus de venganza vengan para tratar y determinar, literalmente, de abortar el proyecto de Dios en la vida de todo hombre y de toda mujer. Por eso esta es una canción profética acerca de decretos. Esto es una iglesia militante que ha entendido el propósito de Dios para con su vida. La iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. La iglesia tiene la capacidad y la autoridad de cambiar los aires. Por eso es que la palabra del Señor dice, todo lo que ustedes aten es maravilloso y extraordinario, porque primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Como en el cielo, aquí en la tierra. Pero luego Jesús nos deja no una herramienta, sino un arma muy poderosa, que es su palabra, donde dice, todo lo que la iglesia ate aquí en la tierra es atado en los cielos. Así que toda bendición tiene una condición. Es decir, yo si soy hijo, porque de hecho Jesús fue muy fuerte en el transcurso de su ministerio, cuando alguna vez una mujer en grande necesidad se le acercó y Cristo soltó esta palabra enfáticamente: el pan es para los hijos. Y cuando nosotros pasamos de ser ya discípulos y ya somos hijos, significa que legalmente tenemos derecho a la herencia que Cristo ha ganado para nosotros. Y ya no nos movemos en el poder de nuestra fuerza, sino en la autoridad de la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Muchas veces en medio de la guerra espiritual, que puede ser, a veces es una guerra de finanzas, a veces es una guerra de salud, a veces es una guerra contra entidades demoníacas, espíritus familiares que se han focalizado y se han localizado y establecido en distintos lugares de nuestras casas, tomando dominio. Por eso algo que yo quiero dejar bien en claro en esta noche: Satanás trabaja con ciclos, pero Dios se mueve a través de temporadas. Y es por causa de este motivo que muchos cristianos son sorprendidos, tristemente, ¿no? Porque por situaciones que ya creían vencidas, nuevamente vuelven a estar moviéndose en ese dolor, o en ese quebranto, o en esa necesidad. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios ha entendido por el Espíritu Santo que nos movemos a través de temporadas, entonces los ciclos dejan de sucederse. ¿Pero por qué también se dejan de suceder? Porque hay un rompimiento. Por eso es que el libro de Jeremías, a través del profeta, en el capítulo 1, hay 6 niveles de decretos que Dios le entrega al profeta Jeremías, y por lo tanto a nosotros también. Dios le dice: yo te he llamado para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, y luego dice para plantar y para edificar. Muchas veces nosotros queremos plantar y edificar, pero tenemos que arrancar y destruir. ¿Qué cosa? Grilletes, cautiverios con los que hemos venido al Señor. Y aunque estamos en el Señor,
espíritus de miseria, espíritus de depresión, espíritus de temor, espíritus de angustia, espíritus de desolación, que cada tanto, por eso vuelvo a hablar de ciclos, nos llevan a estar posicionados en esos terrenos que no son los nuestros, sino que son los del enemigo. Por eso en esta noche quiero abrir, digamos, un abanico con la palabra del Señor acerca de una oración apostólica que justamente Pablo eleva al Señor allí en el libro de Colosenses, primera de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 7. Dice: a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracias y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo habéis aprendido? De Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Hasta ahí, hasta el 7. Sí, pero vamos a continuar hasta el 9 inclusive. El cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Impresionante. Es decir, es una oración apostólica. Por esto mismo tiene una palabra conductiva. Esta oración tiene un sentido, tiene una dirección. En el último versículo, que es el versículo 8, en el 9, perdón, está diciendo: no nos cansamos de orar por ustedes, pero de pedir, en primer lugar, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Una de las problemáticas de la iglesia cuando entra en guerra o antes de entrar en guerra, para ser más clara y específica, el por qué vivimos en un estado cíclico de buenas temporadas, de malas temporadas, en los matrimonios de buenas situaciones y momentos de pleito y momentos de bendición, con los hijos momentos de comunión y luego hay momentos de silencios. Y cuando nosotros nos estamos preguntando, ¿no? El apóstol Pablo dice: nosotros estamos orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En primer lugar, para alcanzar la victoria, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La realidad es que muchos están caminando en este desafío de Dios hacia la iglesia sin saber cuál es la voluntad de Dios perfecta para su vida, para sus familias, para su hogar y aún para su ministerio. En segundo lugar, el apóstol Pablo utiliza esta palabra, ¿no? Él está diciendo de pedir el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. O sea, Salomón decía: si ustedes van a pedir algo, pidan sabiduría. El espíritu de sabiduría y la sabiduría, voy a decir algo en esta noche que es más que real. La sabiduría determinará el éxito de tu vida. ¿Y qué es la sabiduría? Conocimiento más un profundo espíritu de revelación de la palabra. Ella te va a guiar y te va a direccionar. Y en tercer lugar, en el versículo 9 dice: y que te dé un espíritu de inteligencia. Un espíritu de inteligencia. Es impresionante esto. Hebreos capítulo 5, versículo 14, ¿no? El apóstol Pablo está hablando esto de inteligencia espiritual y algunos podrán preguntarse: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras versiones dice: en la inteligencia espiritual. Es decir, lo sustancioso, lo profundo es para gente madura, ¿sí? Para los que ya han adquirido el carácter, porque muchas veces confundimos y solemos decir: esta persona tiene buen carácter y esta persona tiene mal carácter. En realidad, lo que estamos hablando es de temperamentos.
Ahora carácter, muchos lo saben, viene de carácter, del griego, está hablando de a la imagen de, eso es lo que quiere decir. Es decir, cuando Pablo está diciendo, esto es para los perfectos, para los que ya han adquirido el carácter de Cristo, que vamos obviamente creciendo, porque todavía no estamos completos, pero vamos creciendo conforme a la gracia del Señor Jesucristo. Y que por la costumbre o por el hábito o por la disciplina tienen los sentidos del espíritu acostumbrados, ejercitados para conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué nos ayuda la inteligencia espiritual? Para no caer en las trampas de Satanás. Generalmente se dice que las trampas de Satanás tienen que ver, muchas veces se piensa con lo sexual, pero muchas veces una trampa de Satanás tiene que ver con la melancolía, con la angustia, con el temor, o, como hablaba yo al principio, con estados cíclicos a causa de los espíritus familiares. ¿Qué son los espíritus familiares? En realidad son pactos y son grilletes que han tenido tus antepasados, que pactaron y fueron atadas las generaciones, porque nosotros tenemos un Dios generacional. Usted vino al Señor Jesucristo, usted no tiene ningún conocimiento de esos pactos que hicieron aquellos que fueron en su familia antes de usted. Así que esos espíritus demoníacos, esas entidades generacionales, no es que tienden, sino que sencillamente van a venir para volver a tomar autoridad sobre esta generación, tu generación. Me parezco acá un poquito, me recuerdo de un pastor amigo, ¿no? De la comunidad gitana, que él un día me contó esto, que me decía que, usted sabe, dice apóstol, que llegué a mi casa y mi esposa me había echado de la casa. Dice, me tiró la valija afuera y nada, y me fui a la casa de mi madre, ¿no? Y llego y estaban mis hermanos ahí, ¿no? También con mi mamá. Mis otros dos hermanos también lo había echado a las mujeres, ¿no? Y mi mamá se reía, dice, nos cocinó algo, dice, les voy a cocinar algo, les voy a contar algo y vamos a hacer algo, dijo la gitana mayor, ¿no? Dice, cristianos todos ellos, dice, les contó que hace muchos años su abuela había regresado antes y encontró en la carpa a su abuelo con una mujer. Y ella dijo, yo maldigo a las generaciones, ningún varón de esta familia, por no sé cuántas generaciones, 4 generaciones creo que dijo, 5 generaciones, tendrá un hogar estable, ¿no? Es decir, yo estaba sufriendo algo que maldijeron a mi abuelo por una acción, lo que vos decías, ¿no es cierto? Exacto, o sea, las cosas generacionales. Se abrió una puerta y se le dio legalidad a esa iniquidad, a ese cautiverio sobre las siguientes generaciones. Ahora, un espíritu familiar tiene que ver con pactos, pactos que se han hecho, pactos de sangre, pactos con hechicería, pactos que se han hecho con chamanes, pactos que se han hecho con sangre, que tal vez usted ni siquiera tiene conocimiento. Y es por eso que por más que usted, aún conociendo al Señor, por eso yo estaba hablando de una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Porque cuando la inteligencia espiritual llega a nosotros, nos es revelado, se nos abre el panorama, porque hay muchos cristianos, apóstol, que están diciendo, yo trabajo, yo sirvo al Señor, yo amo al Señor. Y no da fruto. Claro, todo lo que emprende se aborta. Y si hablamos del tema económico, ni hablar. Y hay una tendencia, a veces, muchas veces, ¿no? Fíjate que hay muchos hasta cristianos que son, como hay un programa, acumuladores compulsivos. Estoy guardando cosas porque esto me va a servir para mañana. No te va a servir jamás. Y cuando uno mira la historia de atrás de sus antepasados, hicieron exactamente lo mismo. Un culto a la miseria que luego se transforma en una ruina. Entonces, es porque allí hay entidades, cuando usted se casó, esos espíritus familiares se trasladaron con usted y tomaron dominio y control del área espiritual de ese hogar. Por más que yo sirva al Señor, yo ore, yo busco al Señor. Por eso yo hablaba hace un momento que el apóstol Pablo tenía una oración apostólica muy específica. Ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de Dios, porque cuando viene el conocimiento de Dios, yo puedo descubrir al ladrón que me está robando la bendición. Pero eso me hace acordar a mi mecánico, ¿no? El pastor Gaitán, que te dice, tengo una buena y una mala, ¿no? En este caso sería la mala. Cristo te hace libre. Te hace libre. Ahora al final seguramente la profeta va a dar las claves de cómo ser libre de esto, ¿no?
pero no se me aflija, porque capaz está diciendo, me pasa esto, estoy bajo una maldición. Pero justamente estábamos escuchando estos temas, que nuestra boca de profetizar libera. Por eso hoy estamos profetizando y en la canción, y seguramente después Cecilia nos hará profetizar en la victoria. Claro que sí, nosotros tenemos que entender que es una guerra. Es una guerra. Muchas veces nosotros no queremos entrar, y yo quisiera decirte, simplemente quisiera decirte, vamos, no sé, te vamos a bendecir y la bendición va a alcanzar, pero es tu guerra. No es una batalla, es una guerra. Pero hay herramientas, y más que herramientas son armas de guerra que Dios le ha dado a la iglesia de Jesucristo. La oración y el ayuno. De hecho, Jesucristo dijo, hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay casos, y ¿qué es lo que es iniquidad, apóstol? La palabra iniquidad significa tendencia. La palabra iniquidad significa inclinación a. Hay iniquidades que son genéticas y hay iniquidades que son espirituales. Y hay iniquidades que son morales. Por eso fijémonos que cuando alguien va al médico, el médico ni siquiera levantó la vista y te pregunta, ¿hay alguien en tu casa, en tu familia enfermo de diabetes, de cáncer, alguien murió de un infarto al corazón? Y de acuerdo a eso ya te va catalogando. Es una iniquidad física. Pero la palabra del Señor dice, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, esta palabra, yo Juan no encontré nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo el Cordero, la raíz de David que ha vencido y abrirá el libro. ¿Quién es mi raíz? ¿Y quién es tu raíz genética? Es Cristo mismo, el león de Judá, la raíz. Usted sabe que yo a un árbol le puedo cortar las ramas, le puedo cortar el tronco, pero el árbol va a volver nuevamente a crecer y a reverdecer. Hay que arrancarlo, y en esta noche es lo que vamos a hacer, porque viene por ciclos, por tiempos, aflicciones en donde usted ve esa tendencia de miseria, de escasez y de necesidad. Ver que otros prosperan moralmente, ver que otros prosperan espiritualmente, ver que otros prosperan ministerialmente. Y aunque usted está usando las mismas armas, usted no ha logrado alcanzar aquello. Así que en esto es tan importante volver a lo que dice esta oración apostólica, ¿no? Yo ruego para que usted tenga el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios? Que usted sea bendecido. Pero para que yo sea bendecido es necesario, en primer lugar, lo que dijo el Señor Jesucristo. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es decir, nosotros vinimos con una mochila, con un bagaje generacional sobre nuestras vidas. Por eso es que David decía, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Muchas veces equivocadamente solemos decir, fulano se parece a, es igual al tío, es igual al padre, es igual a la madre, y estamos determinando algo. Y bueno, mi papá fue así, entonces yo voy a ser igual. No, absolutamente claro que no. Nosotros somos nacidos de nuevo, hay una historia nueva que usted la está escribiendo. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, y aunque en oculto fui formado, en tu libro están escritas las cosas acerca de mí. Y cuando habla de espíritus familiares, habla de gobierno, espíritus familiares que se han entronizado. Y esto que voy a decir esta noche es muy fuerte. A veces se ubica en ciertos sectores de tu casa. Y si usted no tiene, esa información del Espíritu Santo sobre su vida, usted no puede ejercitar los sentidos. El apóstol Pablo nos está hablando, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? Los mismos que los naturales. Las vistas, el olfato, el oído, el tacto, es decir, la visión. Porque hay un mundo espiritual que, aunque muchos digan que no existe, porque no lo veo, no existe, hay un mundo espiritual. De hecho, el apóstol Pablo dice que no tengo lucha contra sangre y carne, no es contra la persona, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que andan en los aires. También inclusive cuando hablamos de cautiverio, cuando hablamos de espíritus familiares,
son sentencias que te amarraron y que pretenden amarrar a tus siguientes generaciones. Tus padres no prosperaron, tus abuelos no prosperaron. O de pronto declaraciones. Hay familias en donde, bueno, las hijas mayores o los hijos mayores llevan el nombre, el mismo nombre, los primogénitos, ¿no? Es como repetitivo. Y sabe que los espíritus familiares vienen a cobrar ese derecho legal que los que fueron antes que nosotros le otorgaron y le dieron. Pero Cristo vino para traer rompimiento. Por eso la palabra profética en Jeremías dice para arrancar y para arruinar todo diseño que Satanás tenía formado acerca de tu vida y acerca de tu familia. No es de admirar el observar muchos que, bueno, hay divorcios constantes, o sea, se divorciaron los padres, se divorcian los hijos, se divorcian los nietos, y esto es una continuidad. Es porque hay un espíritu familiar que se entronizó en la vida de esa persona. Y por más que usted está orando y usted dice, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, la oración apostólica nos ayuda a ser eficaces y contundentes en cuanto a nuestro clamor. En primer lugar, debo orar al Señor para activar el don del discernimiento, para que Dios a través de la oración pueda mostrarme cuál es y cómo se llama ese espíritu familiar que no me está dejando avanzar, que crea barricadas espirituales que no permiten que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios. Conocemos hombres de Dios, mujeres preciosas de Dios, que nunca han alcanzado el éxito. Por eso desde el otro lado hay mucho temor, porque se dice, bueno, no, yo no lo voy a intentar. Pero cuando uno mira la historia de la palabra del Señor y mira a Abraham, mira a Isaac, uno ve de una manera tan explícita que Isaac repitió lo mismo que su padre cuando desciende a Egipto. Es decir, no había una historia contada, pero la situación, o sea, el ciclo de la vida lo llevó a actuar de la misma manera. Es decir, había una tendencia. ¿Por qué? Porque había un espíritu familiar que tenía esa legalidad. Pero nosotros, a través del nuevo pacto, tenemos esta autorización de parte de Dios para traer ese rompimiento. Muchas veces también usted se ha preguntado por qué yo no puedo avanzar. Y yo quiero compartirle algo. Hay oraciones que son llamadas oraciones de detracción. ¿Por qué son llamadas oraciones de detracción? Porque son hechas no por los hechiceros, no son hechas por alguien del sistema babilónico, por alguien que está en el mundo, sino por alguien que es congregante. No estoy hablando de nacido de nuevo, sino por alguien que es congregante, que puede ver en ti lo que usted mismo todavía no puede reconocer acerca de su llamado y del propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Comienza equivocadamente a pedir que se generen obstáculos, que usted no pueda llegar al lugar donde Dios ha determinado que usted llegue, y esto trae a usted perturbación, trae aflicciones y muchas veces el que usted se desenfoque. De hecho, hay gente que, voy a tratar de decirlo suavemente, cree en su mentalidad natural estar orando acertadamente y pidiéndole a Dios que usted no ore o no active o no vaya a tal lugar porque usted cree que eso no es de Dios. Y de alguna manera hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que han sido detenidos en estas jornadas apostólicas y proféticas que Dios ha determinado sobre su vida por estas oraciones que llamamos oraciones de detracción. También quisiera compartirles en esta noche palabras que tal vez no te parezcan muy simpáticas, pero tiene que ver ahora sí con las estrategias que el enemigo pone contra la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en una guerra, y en una guerra hay dos cosas: hay estrategia y hay logística. La estrategia es el arte de hacer la guerra, y el enemigo también conoce cómo hacerle la guerra a la iglesia del Señor Jesucristo. Y quisiera comenzar con un pasaje, 2 de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo
9 al 11. Porque también por este fin os escribí para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, sus trampas. Una de las armas que Satanás usa para detenerme en mi camino es la falta de perdón. Días pasados yo hablaba de esto, que la amargura es la prima hermana del rencor. Sostener la amargura en nuestro corazón es como tratar de sostener un ladrillo caliente. Lo más probable es que usted se termine quemando. Mantener un estado de amargura. Ahora, ¿por qué viene la amargura? Por falta de perdón. Y mantener ese estado de amargura, yo le voy a decir lo que provoca en nosotros. Es, apóstol, un suicidio emocional. Apréndalo bien. Es un suicidio emocional. ¿Por qué? Porque va muriendo emocionalmente a muchas situaciones de bendición que Dios ya ha determinado desde la eternidad soltarlas para usted. Estas son algunas de las armas. Dice, habla de raíces de amargura, el apóstol Pablo dice, porque por ella muchos han de ser contaminados. Luego está otra de las armas también, ¿no? El apóstol habla, pero uno de los evangelistas, y voy a hablar hoy también, esta noche, de los perros, ¿no? En el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 3, el evangelista Lucas, Jesucristo se está refiriendo acerca de esto mismo. Andad, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Usted sabe que el perro no tiene ninguna afinidad, aunque se dice que es muy fiel, es el perro domesticado, pero en realidad los perros salvajes... Cuando ataca sale su instinto... Exacto. Natural o animal. Ajá, por eso Jesucristo nos alerta a nosotros, cuidado iglesia, porque los envío como ovejas en medio de lobos. Hechos capítulo 20, en el versículo 29, en los Hechos de los Apóstoles. Ahí está. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Fíjate que acá se está refiriendo no a la gente de afuera, sino dentro mismo de la iglesia. Y fíjate que el 30 también agrega, ¿no? Es muy claro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Bueno, esto tiene que ver con el libro de Colosenses que hablábamos, ¿no? Se levantará el hombre inicuo, pero Jehová lo matará con el espíritu de su palabra. Por eso es necesario que como iglesia, que estamos en guerra espiritual, adquiramos el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios para no ser llevado por todo viento de doctrina de aquí para allá. Porque vos fíjate, hoy ya no decimos, como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Juan, como dice el apóstol Pedro. Hoy decimos, como dijo fulano, como dijo mengano, como dijo Sutano, ¿no? Por eso tenemos que tener en claridad que para nosotros una iglesia que está en guerra debe entender lo que la Biblia dice. Y la Biblia no tiene grises, o sea, tiene blancos y tiene negros. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. Espera que me he perdido acá. Sí, sí. Ahí está. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. De la amputación. Es muy fuerte esa palabra. Cuando dice guardaos, es que estemos alerta, es que estemos atentos, porque esto no se mueve afuera, sino que se mueve adentro. Es decir, hablan como nosotros, hasta oran como nosotros, caminan con nosotros, pero no son de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿no? Caminaban como nosotros, pero no eran de nosotros. Hablando inclusive de Alejandro el Calderero, el apóstol Pablo dice, de quien ahora lo digo llorando. Lo digo llorando, es decir, era muy cercano para Pablo.
Por eso es que en este campamento de guerra usted tiene que tener los sentidos espirituales muy abiertos, porque de hecho los otros días, apóstol, hablábamos de David. Dice, porque no me afrentó un desconocido, sino alguien cercano a mí en quien yo confiaba. No me hirió, dice, no un desconocido, sino alguien que estaba conmigo en el camino. Muy cercano, es decir, alguien con el que yo podía estar desprevenido. Pero para el guerrero de Dios debe entender que nosotros somos centinelas, somos atalayas, y lo que hablábamos hace unos días también, estamos como Ministerio Manantial de Vida en la temporada del almendro, y que tiene dos acepciones, el que despierta primero o el que nunca duerme. De hecho, los guardianes y los centinelas y atalayas de Dios estamos alerta y con los sentidos del espíritu muy atentos. Interpretábamos con los hombres el día del martes justamente esta palabra, ¿no? Que tiene que ver con la cruz, ¿no? Cuando dice que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tiene que ver con nuestros deseos, con lo que quisiéramos hacer, y a veces tenemos que sujetarlo eso para hasta que llegue el tiempo de Dios, donde será el tiempo perfecto. Quisiera hacer otra cosa, quisiera reaccionar de esta manera. Dice, no, lleve su cruz, es una cruz, como el Señor, ¿no? Es que la cruz todavía está vigente, y todavía hay lugar en la cruz. Hay algo muy fuerte. Yo cuando era jovencita se me enseñaba en la iglesia, cada vez que venga una tentación, que significa prueba, usted tiene que pensar, me decían a mí, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Pero después de muchos años de caminar con el Señor Jesucristo y de entrar en la santidad de su presencia, entendí, por eso, apóstol, como decías, no es de la noche a la mañana, entendí lo que este principio apostólico de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El acto de la santidad es como el respirar. Yo no pienso, ahora inspiro, ahora expiro. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el hecho de ser nueva criatura. Esto va mucho más allá de ser discípulo de Cristo. Esto ya es, no tengo la lucha contra eso. Ahora mis enemigos es el mismo infierno que batalla contra la iglesia de Jesucristo. Porque vos fíjate que muchos de los soldados de la iglesia, si se quiere la palabra, están entretenidos en sus, lo voy a llamar piquetes personales. La palabra piquete son pequeñas heridas, pequeñas hemorragias, porque cuando Dios los está llamando a la guerra, todavía tienen que resolver situaciones de tentaciones de las que cíclicamente no han podido salir. Por eso Dios no los ha podido llevar a la temporada de guerra. Voy a profundizar un poquito, ¿no? Vos citabas, creo que en la reunión pasada, justamente esta palabra donde el enemigo, cuando en el tiempo de Nehemías, dijo que no sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos. Muchas veces se ha querido tomar decisiones y Dios ha hablado. No hagas esto, pero lo hemos visto públicamente, donde Dios decía, no sé, Carlito, no hagas eso, dice el Señor, no hagas eso, por profetas que no sabían nada de la vida de nadie, pero dice el Señor, no hagas eso, Carlito, y Carlito lo hacía igual. Y hoy vemos las consecuencias. Qué tremendo. Tremendo, porque decís, ¿por qué no escuchó Carlito? Estaba atontado, estaban sus sentidos así abombados. Estaba velado, tenía una venda en sus ojos espirituales cuando hablamos de los sentidos. No así, apóstol, me estaba recordando otra vez. No sepan ni vean que el enemigo entra, pero no sepan ni vean cuando Dios le está hablando también. Por eso, porque sus sentidos están velados, hay vendas mágicas. Es decir, hay una palabra de encantamiento que los encantó, y de hecho hay una palabra profética que dice para que viendo no vean. Es decir, escuchando no oigan la voz del Espíritu. Es terrible, pero Dios es determinante. Y cuando estaba diciendo esto, me estaba recordando acerca del profeta Jeremías, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y Dios le da una palabra profética, ¿no? Y llevan ese rollo a los judíos que estaban cautivos. Y el mensaje era, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, edifiquen casas, planten viñas, den esposas a sus hijos, esposos a sus hijas,
multiplíquense, porque en la ciudad donde ustedes están, por causa de ustedes, yo la voy a prosperar y yo la voy a bendecir, y vendrá en el tiempo profético preparado, decía el Señor, la respuesta del regreso a Jerusalén. ¿Y sabes lo que hizo Israel? Comenzó a edificar y comenzó a plantar viñas, se sujetó a la palabra de Dios y fue prosperado. De hecho, no fue un año ni dos, 70 años después el profeta Daniel toma la palabra de Jeremías y entiende que era el tiempo para regresar a Jerusalén, que de hecho, como decís vos, Nehemías entra en ese proyecto divino. Ajá. Entonces estamos hablando de que Dios está diciendo que sueltes una palabra, esa palabra que va a romper toda ligadura, que va a romper toda atadura, toda maldición generacional que está sobre tu casa, porque el Señor lo ha prometido. Todo el mundo sufre de esto, nada más que no sabe por qué tiene esas situaciones. Pero hoy el Señor te está descubriendo las estrategias de Satanás, nos está dando las armas también para enfrentar y para vencer, no solamente enfrentar. Dios suele hacer estas cosas, es decir, en los momentos de mayor bendición para muchos, hay muchos que no son bendecidos, y en los peores momentos es cuando Dios suelta la bendición. Pero ¿por qué Dios la suelta? Primero, porque hay un mentoreo, porque hay una paternidad, porque hay una cobertura, y también a través de esa cobertura hay un entendimiento de que venga esa autoridad y esa legalidad para reprender esos espíritus familiares, espíritus de miseria, espíritus de escasez, espíritus de lástima, espíritus de victimización, tantas cosas, espíritus de violencia. Hay muchos que dicen, yo no quisiera ser así, pero ¿por qué lo es? Porque hay una tendencia. Ahora, yo también quería hablar acerca de los mensajeros del enemigo, apóstol, sí. Porque el enemigo también tiene mensajeros. Así como Dios tiene sus mensajeros, el enemigo también los tiene. Hace unos años atrás, Dios me daba esta palabra acerca del profeta Eliseo. Él estaba sentado, comiendo con los ancianos de Israel, y Dios le abre el mundo espiritual, y él ve que un mensajero del rey viene con una palabra de muerte para él. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Algo muy, muy diferente a lo que hacía Elías. Dios le abre el mundo espiritual, y antes de que el mensajero golpeara la puerta, le dice a uno de los ancianos, levántense y ciérrenle la puerta al mensajero. Una de las armas que Dios le ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo es el don de discernimiento. Y cuando Dios te da una palabra acerca de algo que el enemigo está maquinando contra ti, es hora de levantarte y no de pedir auxilio, sino de cerrarle la puerta al mensajero. ¿Cómo se la cierro? Con alabanza, con adoración y con decretos proféticos para establecer la victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a decretar, vamos a darle las estrategias. No estoy apareciendo en pantalla, por eso me corro ahí. Te dejo a vos porque hoy es el día de tu mensaje, ¿no? Ciérrale la puerta al mensajero en esta noche. Yo no sé, tal vez han venido mensajeros visibles, los has visto. Son aquellas personas que actúan, como decíamos hace un momento, ¿no? Como lobos, que no pueden tener la sabiduría para distinguir cómo duele una palabra dicha en el mal momento. O son aquellas personas que están provocando tu miseria espiritual. O son esos mensajeros que una y otra vez te traen una palabra de desánimo, una palabra de tristeza, una palabra de decir no lo voy a volver a intentar. O tal vez esos mensajeros tienen que ver con el mundo espiritual. Yo he dicho muchas veces que la mente muchas veces se transforma en la playa donde bajan los demonios. Sí, así como lo estás escuchando, las influencias del enemigo, con palabras y con, profecías del infierno diciéndote que Dios de muchas situaciones te sacó, pero de esta no te va a sacar. Que lo que corresponde debido a la situación que estás viviendo ahora es simplemente que llores, es simplemente que te desanimes, es simplemente que te quedes quieto. Yo quiero decirte en esta noche
que tu problema no es la oscuridad, que muchas veces el diablo quiere hacerte sentir que caminas en la oscuridad. El problema es la falta de luz. Y Jesucristo dijo también, yo soy la luz del mundo. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche te vas a levantar y le vas a cerrar la puerta a los mensajeros del enemigo, que muchas veces se transforman en palabras de incredulidad, palabras de rechazo, palabras de desánimo, palabras de angustia, palabras de temor. En el nombre del Señor, no te desanimes. Tu historia no ha terminado. Levántate, aunque te encuentres tirado en el piso. Ese no es el problema. Tu problema es que continúes allí, porque el apóstol Pablo dice, derribado pero no destruido. En el nombre del Señor Jesucristo, todos los mensajeros que el enemigo ha estado enviando sobre ti, llámense enfermedad, llámense desánimo, llámense angustia, temor, llámense miseria, llámense terror o espanto, llámense demencia, llámense psicológicamente un estado de frustración y de soledad. En el nombre poderoso de Jesús, decretamos a partir de este día que el guardián de tu alma no son los espíritus familiares. Decretamos que el guardián de tu casa no es el espíritu familiar de miseria, de escasez, de dolor, de enfermedad y de quebranto. Decretamos en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesús, que el guardián de tu casa no es cada palabra que te detuvo y que abortó el proyecto de Jesús. Decretamos legalmente y formalmente esta noche, y lo declaro a los aires, que todo mensajero, toda persona que fue utilizada por el infierno para doblarte, para quebrantarte, para traerte angustia, en el nombre de Jesús, es desarraigada de tu lado, es quitada de tu compañía. A partir de hoy, yo llamo ahora a gente victoriosa, gente poderosa del reino, que te traerá palabra de poder, palabra de victoria, que te enderezará, te posicionará en el lugar que el Señor Jesucristo ha establecido. Decreto en el nombre de Jesús, ahora sí, y sello con anillo de sellar, que no será revocado, que es removido ese espíritu familiar que ha seguido a tus parientes por generaciones, y en su lugar establezco ahora a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y establezco una guardia celestial de ángeles alrededor de tu vida y de todo lo que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Desaparecí yo, que aparecí de vuelta. Ya les contesté ahí a los hermanos, le puse, si oyeres, dice, le puse atentamente la palabra y la hicieres, las bendiciones te alcanzarán. Yo creo que es así, que las bendiciones te van a alcanzar. Saludamos a los últimos hermanos, nos está siguiendo Matías Martínez, Natalia, su esposa. Un abrazo enorme, siguiendo, la bebé, un abrazo están acá precioso. mirando hermosa palabra, Graciela Rizzo, Claudia Migliore de Córdoba, Franco Aldo Rabia de Córdoba. Hermano Ángel Peralta dice, profeta, terrible direccionamiento del espíritu. Discernimiento. Ajá, sabiduría, amén. José Luis Echeverría, apareciendo a toda la gente de Córdoba. Señor lo bendiga Estela Mari mucho. Gagno también presente, Amén. Córdoba. Marcela Cortés también, La bendecimos en esta también. noche. Stephanie Lodi, Belén Celi, desde Colonia Varón. Amén. Bendiciones, apóstol y profeta desde Colonia Varón. Mónica Rivarola dice, tremenda palabra, profeta, los bendigo desde Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Guillermo Albo nos está viendo también, Claudio Barrio, bendiciones aquí con mi esposa, acompañándolos. Un gran abrazo para todos. Amén. José María de la Cruz, desde Chiapas, también nuestro querido hermano, le mandamos saludos Sí, señor. a él y a toda su familia, los apóstoles allí, Hernández también, ¿sí? Mónica Rivarola, Victoria Díaz, Norma Pugliese, de bendiciones. Los amamos, los apóstol amamos. Rubén Leguizamón y profeta Cecilia. Igual, un abrazo enorme, amada del Señor. Héctor Eduardo Reyes, Kiko nos está viendo también, Norma Pugliese, Ignacio Barrera González, el pastor Nacho Barrera, que ya Lo está bendecimos, sano, para lo la gloria del bendecimos. Señor, ¿sí?
Miguel Tesio, amén, amén, dice. Marta Fernández. Amén a la palabra. Lidia Silvia Ibáñez Romero. también. Silvia Romero dice, hermosa palabra, bendiciones. Los amamos en el Señor. Gloria a Y Dios. espere por la, esa espere la palabra. última canción, que también es poderosa, va a estar la autoridad que el Señor le ha dado. Norma Macitelli, bendiciones, pastores, nos dice Flor Tavares también. Fabián Rolón, de Nueva Jersey, Estados Bendito Unidos. sea Dios. Silvia Romero. Silvia Nora Godoy dice, bendiciones apóstol y profeta, es placer y una gran bendición verlos y escucharlos. Les envío un abrazo. Igualmente, Leo señorita. con Magno ahí con su dedito, También. siempre los saludamos y los bendecimos también. Judith Evelyn Teruel de Salta, de Campo Quijano, Salta, también Muchas saludos, apóstol. bendiciones. Leo Rivero, También. Daniel Lazarte, María Panelo. Amén a la palabra, Y estamos dice. subiendo, la pastora Adriana Echeverría, También desde Córdoba. Cristina Anzorena, desde Malargo, de Nuestra Mendoza. hermana María Esther González Dorrego también, la bendecimos. De Johnny Cotela, tu... Muchas bendiciones. Le tus- bendecimos en esta tu noche. seguidor, digo en yo, gran ¿no? manera, claro que Nuestro sí, querido toda su preciosa hermano familia. locutor, Cote, también, que está ahí siguiendo con su familia, los saludamos y los bendecimos. Debe estar grande el nene de Cote ya. Han cambiado los tiempos, cuando nos encontremos vamos a encontrar a todos los chicos grandes. Ricardo Malgot, Dice amén. Y también aquí Marta Fernández De dice Salta. amén. Preciosa palabra. Hay que cerrar la puerta al mensajero. ¿Sabe qué? Y esto tiene que ver también a veces con el Face, tiene que ver con el WhatsApp. A veces vienen palabras y uno conserva. Esa también es una puerta abierta. Y si no te trae bendición, cerrar la puerta es bloquear. Simplemente eso. Lo que no te bendiga, no permanezcas en aquello porque no te está trayendo bendición. ¿Sabe que Elías fue torturado porque escuchaba palabras? Sin embargo, Eliseo fue contundente en su fe. Gladys Enrique dice, preciosa palabra, los bendecimos, profeta y apóstol. Y Ricardo Malgot, ¿qué dice? Amén. Le cerramos la puerta a los mensajeros de Satanás. Sí, gloria a Dios. Graciela claro que sí. Rizzo también nos está viendo. Matías Martínez, un abrazo está para Matías, viendo. muchos saludos para él, su esposa. Claudia Migliore también está viendo. Amén, así es, amada. Y ahí está la gente de Córdoba, recién que estábamos mirando. Porque Es arrancamos al verdad. revés, fuimos para arriba. Pero es verdad, ¿cuántas veces Dios te ha visitado de una manera poderosa? Tienes una palabra profética tremenda sobre tu vida. Pero, a ver, quédate tranquilo, porque también en esta guerra espiritual, el enemigo va a enviar un mensajero y va a venir con una palabra muy contundente y direccionada, si se quiere, contra tu persona. Por eso, antes de recibirla, ciérrale la puerta en el nombre de Jesús. Luis Roberto Campo, Andrea Bonetti también nos está saludando. Y Matías Martínez, mira lo que dice. Damos gracias a Dios por la profeta y el apóstol porque Dios los colocó como gobernantes espirituales. Gloria a Dios. Gracias, Matías. Decretan sobre lo espiritual y lo natural obedece. Son gasolina para nuestro espíritu y alma. Bendito sea el Señor. Súper. Gloria a Dios. Tremendo, Bueno, tremendo. un abrazo, Mati. Tremendo Queremos mucho. cuando los siervos de Dios pueden entender eso también. Miguel Camaño, Algo que los otros días yo compartía con las mujeres de nuestro ministerio, ¿no? Muchos dicen hay que entrar en guerra y bueno, y entran. Pero la realidad es que cuando un bebé nace, apóstol, antes de que se ponga de pie, lo primero que hace es empezar a gatear. Después se pone de pie, después empieza a caminar y después corre. Es decir, hay etapas y procesos de entrenamiento y de capacitación. Bendiciones, me gustó mucho la reunión. Dice, soy Claudio Barrio, Sebastián Quintana nos estaba hablando. Rosana Guiñazú, bendiciones, tremenda dirección, gloria a Dios. Rosa Delía López Hernández, de Coatzacoalco, Veracruz López. Y Susana Pérez, mi prima. Muchas bendiciones. Nos está viendo también. Saludos para Alejandro, mi primo, la esposa de mi primo Alejandro. Muchos saludos para ustedes. ¿Sí? Vanessa Agüero nos está viendo también. Andrés Torales también nos dice. Gracias por esta enseñanza. Soy Marisa. Sí. Sandra Montoya, Marito Luis Roberto también, Campos. Esto lo leímos recién. Miguel bendiciones. Camaño dice, los amamos. Amén. Bendiciones apóstoles. Julieta Legazpi, amén. Gracias por la palabra. Los amamos, Laura. Igualmente. Esther Amaya Venera también nos está viendo. Roberto González López nos está viendo también. Marta Fernández, amén. Recibimos todos los decretos. Gracias, profeta. Gloria a Dios. Ahí tenemos otro Gabriela más. Inés de la Fuente dice, poderosa palabra, amada profeta y apóstol. Estela Maldonado dice, los amamos, familia Leguizamón. Silvia Elizabeth Ruiz Díaz dice, amén a la palabra.
Alejandro da Silva dice amén a la palabra. Bendiciones, apóstol y profeta. Belén Celi dice saludos, los envían los pastores Benito y Adriana Celi. Lo estamos un amigando abrazo con la tecnología. enorme. Sí, porque queremos Sí. que el pastor Benito esté ministrando también, así que nos vamos a estar comunicando. Laura Esther Amaya Venera dice Dios los bendiga sus vidas desde Santa Eufemia, Córdoba. Marta Fernández y Daniel Letieri. Y continúan llegando. Sí, pero continúan recuerde llegando. esto. Que, Queremos ser prudentes. sí, pero sobre todo lo que estábamos hablando. Dos reyes no pueden gobernar en una misma tierra. Uno de los dos se tiene que ir. Y usted decide quién es el que se va, de su casa, de su familia, de sus finanzas, de su ministerio, de la asignación que el Espíritu Santo de Dios le ha dado. La guerra espiritual nunca se hace en el momento donde Dios te puso. La guerra se hace antes, para que cuando usted llegue, Dios le haya habilitado campamento angelical, defendiendo y activando su bendición. Los amamos y los bendecimos. Nos bendecimos. Bye bye, Dios les bendiga. Nos vemos entonces el día sábado. El día viernes estarán los pastores. Sí, con Ani y este Sebastián precioso programa con de Darío Profética. Sousa de Tupanoy. Tupanoy, No sé qué le van a precioso. preguntar, pero nos vamos a Un pasar buen tiempo, un de lindo tiempo. alegría, de compañerismo. Muy contento. El También sábado van a estar saludamos a también. Jorge Álvarez también de La Roca, que también nos mira Sí, siempre, el Señor lo a toda su bendiga familia. muchísimo. Y bueno, no se pierdan este reportaje con Tupanoy. El sábado también los pastores Anita y Sebastián, y el domingo a las 19 horas quien les habla estarán presentes para Con ministrar la Santa Cena del Señor. Prepare su corazón. Prepárese. Nos despedimos entonces. Dios le bendiga muchísimo.